esta sesión vamos a trabajar el tema de factorización de polinomios en Z. Z se refiere al conjunto de los números enteros. Bueno, un polinomio se dice que está definido en Z cuando éste tiene coeficientes enteros. Ahora, ¿qué significa factorizarlo? Recordemos que un polinomio es una suma de monomios, ¿de acuerdo? Entonces, factorizar este polinomio significa que debemos expresarlo en la multiplicación de otros polinomios que también presenten coeficientes enteros. Los polinomios que podemos factorizar son polinomios de grado mayor o igual a 1. Entonces, como expresamos, factorizarlo va a significar que debemos expresar este polinomio que está en suma de monomios en producto, ¿de acuerdo? Y para este proceso vamos a valernos de diferentes estrategias. Las más comunes son la del factor común, otra es la de agrupación, recurriendo a algunas fórmulas de productos notables, usando aspas, tales como el aspa simple, doble, doble especial, u otros mecanismos, que luego más adelante lo vamos a presentar. Bien, a continuación veamos un par de ejercicios, ¿no?, que vamos a factorizarlos con situaciones bastante elementales. Supongamos tengo el polinomio P, en la cual está conformado por dos términos, dos monomios, uno con coeficiente 4 y grado 2, otro con coeficiente menos 25 y grado 0. Entonces, como observamos, este polinomio está como la resta de dos términos. Quiero factorizarlo. Entonces, factorizarlo implica que este polinomio hay que expresarlo en producto, para lo cual voy a expresar convenientemente cada uno de esos términos. Hay que observar que este término es un cuadrado perfecto y este también es cuadrado perfecto. Entonces, el 4x cuadrado lo escribimos como 2 por x al cuadrado, y esto es cierto ya que el cuadrado de 2 es 4 y el cuadrado de x, x cuadrado. Mientras que 25 equivale a 5 al cuadrado. Muy bien. Ahora vamos a recurrir a una fórmula de productos notables. Esta fórmula, como sabemos, se llama la diferencia de cuadrados. Recordemos que a cuadrado menos b cuadrado es resultado de multiplicar dos factores en las cuales la primera es la suma de las dos bases y la segunda es la diferencia de las mismas bases. Este recurso vamos a usarlo para este polinomio. Entonces, haciendo una comparación entre este polinomio y la fórmula de productos notables, el que hace el papel de A sería 2x y el que hace el papel de B sería 5. Entonces, si esto es el producto de A más B con A menos B, entonces este sería el producto de 2x más 5, es decir, el A más B, luego por el A menos B, que sería 2x menos 5. Ahí está. Entonces, obsérvese que este polinomio que estaba en suma lo hemos expresado en producto. Entonces, ese proceso se llama factorizar. Ahora, cuando factorizamos, cada uno de los elementos que se van multiplicando, ¿qué representan para el polinomio P? Estos que se van multiplicando se le llama los factores o divisores del polinomio P. Entonces, por acá decimos, así tenemos a P de X factorizado. Claro, porque está en producto de polinomios, en la cual cada uno de estos también son polinomios de coeficientes enteros. Diremos entonces que 2x más 5 y 2x menos 5 son divisores o factores del polinomio P. Justamente la idea de factorizar consiste en encontrar factores o divisores del polinomio. A continuación veamos otro ejemplo con otra técnica. Sea el polinomio de dos variables f en x y, en la cual está expresado como suma de 1, 2, 3, 4 monomios. ¿De acuerdo? Ahora, para factorizar este polinomio voy a usar una técnica que se llama la agrupación. Como hay 4 términos, entonces puedo agrupar de 2 en 2. Elijamos la siguiente agrupación. Vamos a tomar los dos primeros, para eso lo asociamos en un paréntesis. Luego más la otra pareja en otro paréntesis. A continuación vamos a aplicar una técnica llamada el factor común. Esto es extraer lo común que tienen los términos del polinomio. Pero vamos a hacerlo por partes. Vamos a traer el factor común acá y en este otro. Observando este grupo, en los dos términos se puede observar la presencia del factor x. No olvidemos que x al cuadrado es x por x. Entonces, los dos tienen el factor x. Extraemos ese factor en común x. Y ahora escribimos lo que queda de cada uno. Como esto es x por x y un factor x lo hemos factorizado, entonces quedaría el otro factor. Esto más de este producto hemos extraído el factor x, entonces quedaría el otro factor que sería y. Más, análogamente,
En este producto se repite el factor 2. Factorizamos este factor 2. Abrimos un paréntesis, ¿qué nos va a quedar? Si de este producto hemos factorizado el factor 2, quedaría entonces x más y. Ya está. Ahora veamos todo el polinomio. Este producto es 1, este producto es otro y el más se para. Entonces, ahora el polinomio tiene dos términos, 1, 2. Y en estos dos podemos observar que se repite el factor x más y. Entonces, x más y sería el factor común de ambos términos. Entonces, extraemos ese factor común, en este caso x más y en un paréntesis colocamos lo que va a quedar de cada uno. Si este producto hemos factorizado x más y, entonces lo que nos quedaría sería en primero el factor x más en el segundo 2. Ya está. Ahora el polinomio que estaba en suma, ahora está en producto, como observamos, como producto de polinomios también de coeficientes enteros. Entonces cada uno de estos para el polinomio f vendrían a ser sus factores o divisores. Diremos entonces x más y x más 2 son factores o divisores del polinomio f de xy. ¿De acuerdo? Entonces, acá en dos ejemplos hemos visto lo que es la idea de factorizar. Entonces, factorizar un polinomio consiste en expresar el polinomio que está en suma, expresarlo en producto. Luego, entonces, los que se están multiplicando vienen a ser los factores del polinomio f. Muy bien, pasemos ahora al siguiente punto. Factorizar entonces significa expresar un polinomio en producto, ¿no? Ahora, ¿cuándo diremos que la factorización está completada o está terminada? Porque, por ejemplo, en los números, análogamente, por ejemplo, si yo tengo el número 30, ¿no? Los números también se factorizan, y quiero expresarlo en producto, esto lo podría expresar como 6 por 5. Al expresar 30 como el producto de 6 por 5, el número 30, en este caso, se encuentra factorizado. Pero esto no está factorizado completamente. Una factorización se dice que está completada cuando cada factor logrado, en el caso de los números, es un número primo. Entonces, 5 es un número primo, pero 6 no es un número primo. Entonces, el número 30, expresado en esta forma, está factorizado, pero no está factorizado completamente. ¿Por qué? Porque hay un factor todavía que aún no es primo. En cambio, si el 6 lo descomponemos como 2 por 3 y esto acompañado del 5, entonces ahora sí podemos afirmar que está factorizado completamente. ¿Por qué? Porque cada factor obtenido es primo. Bueno, y una vez que el número está factorizado completamente, ¿qué podemos señalar de este? Podemos decidir e indicar que 2, 3 y 5 son los factores de 30, pero además, como estos son valores primos, son los divisores o factores primos del número 30. Algo análogo ocurre con los polinomios. Factorizarlo significa expresarlo en producto, pero ¿cuándo se dice que está factorizado completamente o cuándo se dice que ya está terminado de factorizar? Entonces, un polinomio está factorizado completamente si cada factor obtenido no admite más descomposición. Es decir, cada factor debe ser un polinomio primo o irreductible. Así como en los números hay números primos, en los polinomios también hay polinomios primos. Bueno, ahora, ¿quiénes son primos? Eso lo vamos a resolver en la siguiente parte todavía. Primero mostremos a continuación un polinomio P expresado en esta forma. Está en producto, o sea, está factorizado. Lambda es un número entero. F sub 1, F sub 2 hasta F sub k son polinomios de coeficientes enteros de grado mayor o igual a 1. El alfa, beta y lambda son los exponentes de cada uno de estos polinomios de grado mayor o igual a 1. Alfa, beta, lambda, consideremos valores enteros positivos. En este caso, este polinomio diremos que está factorizado completamente si el f sub 1, el f sub 2 hasta el f sub k son polinomios primos. Si f1, f2 hasta el fk son polinomios primos, entonces diremos que el polinomio está factorizado completamente. Ahora usted se preguntará, ¿pero qué representa el alfa, el beta, el lambda? Lo que eso indica es la cantidad de veces que está este factor. Por ejemplo, en el caso de los números, si yo tengo el número 45, este número 45 se factoriza como 9 por 5.
pero no está terminado porque este 9 todavía no es primo. 9 es 3 por 3, por 5. Ahora, si nos preguntamos, ¿ya está factorizado? Bueno, sí, porque 3 y 5 son primos, pero la regla dice, cuando hay factores iguales, esto expresarlo como una sola potencia. 3 por 3, 3 al cuadrado por 5. Y ahora sí se dice, ya está factorizado completamente. 3 y 5 son los divisores primos de 45. Atención, 3 y 5. 3 al cuadrado no, porque 3 al cuadrado no es primo. Lo que pasa es que el exponente indica cuántas veces está presente este divisor 3. Análogamente los polinomios. El alfa, el beta, hasta el lambda, los exponentes de estos polinomios de grado mayor o igual a 1, indican cuántas veces está presente cada uno de estos factores. Por ejemplo, si el f sub 1 está una sola vez, entonces el alfa será 1. Pero si este factor f1 estuviera 2 veces, entonces el alfa será 2. Es decir, el exponente de cada polinomio primo indica cuántas veces está presente este factor. Si estuviera una sola vez, entonces el exponente será 1. Muy bien. Entonces, este polinomio está factorizado completamente siempre que el f sub 1, el f sub 2 hasta el f sub k sean polinomios de coeficientes enteros y además primos. Ahora, si eso ocurriera, está factorizado completamente. Luego entonces, el f sub 1, el f sub 2, atención, f sub 1, no f sub 1 al alfa, el f sub 1, el f sub 2 hasta el f sub k, estos polinomios de grado mayor o igual a 1 y primos además, vendrían a ser los divisores primos del polinomio p, ¿de acuerdo? Entonces, si el f1, f2, el fk son polinomios primos de grado mayor o igual a 1, entonces ellos serán los divisores o factores primos del polinomio p, ¿de acuerdo? El lambda no, sino el f1, f2, fk, que son polinomios de grado mayor o igual a 1. Muy bien, ahora veamos cómo identificar si un polinomio es primo. Bien, regla. Todos los polinomios de primer grado de coeficientes primos entre sí son primos o se dicen irreductibles. ¿Qué significa que sean de coeficientes primos entre sí? Es decir, que los coeficientes deben tener como único divisor común la unidad. Entonces, si estamos frente a un polinomio que es de primer grado, ya sea en una, dos o más variables, y además los coeficientes de este tienen como único divisor a la unidad, entonces ese modelo de polinomios no se puede factorizar. ¿De acuerdo? Es el primer punto que tenemos que considerar. Es una propiedad muy interesante y ayuda mucho en la factorización. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos este polinomio en la cual podemos observar que es de primer grado. ¿Por qué es de grado 1? Está en una variable. Acá este término tiene grado 1 y él tiene grado 0. Entonces el grado, como sabemos, es el mayor, en este caso grado 1. Observemos que los coeficientes, en este caso 1 y 6, tienen como único divisor común a la unidad. Entonces este polinomio cumple las características. Entonces diremos que este polinomio es primo, es decir, este polinomio no se puede factorizar. Análogamente este otro. Este polinomio también es de primer grado, por las mismas razones del anterior. Sus coeficientes son 2 y 9, y estos números 2 y 9 como único divisor común tienen a la unidad. Bueno, el coeficiente es menos 9, pero omitimos el signo para determinar que estos solamente tienen como divisor común la unidad. Este otro polinomio, por ejemplo, de dos variables. Entonces, cuando está en dos variables, el grado se obtiene, recordemos, sumando los exponentes de cada variable de cada término. Por ejemplo, este término tiene la variable x, pero no tiene la y. Entiendo que el exponente x es 1 y entiendo que el exponente y es 0. 1 más 0 sería 1. Él tiene grado 1. Análogamente, por las mismas razones, él también es grado 1. Entonces, este polinomio sería de primer grado. Los coeficientes 1 y 3 tienen como único divisor común la unidad. Por lo tanto, este polinomio también es primo. Asimismo, este polinomio también es de primer grado, análogamente a la razón del anterior. Los coeficientes, omitiendo signo, 2, 5 y 7, tienen como único divisor común la unidad. Por lo tanto, él también es primo. Ahora, una sola variable sin coeficiente también es primo. X a la 1 es primo, o si es Y a la 1 también es primo, o si es Z a la 1 también es primo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, si tengo el polinomio 4x más 6? Este es un polinomio de primer grado
pero este polinomio no es primo. ¿Por qué? Porque sus coeficientes no son primos entre sí. Sus coeficientes tienen como divisor común al 2. Este polinomio sí se puede factorizar. ¿Como quién? 4 es 2 por 2, 6 es 2 por 3. Y como podemos notar, ambos tienen como divisor común al 2. Extraemos ese 2. ¿Qué nos va a quedar? Como 4 es 2 por 2 y hemos sacado o factorizado un factor 2, quedaría el otro 2. Luego la variable x la conservamos, más el 2 por 3, se factorizó 2, quedaría 3. Ahí está. Entonces, esta es la factorización de este polinomio. Ahora, esto ya está factorizado porque este factor es de primer grado y los coeficientes de este son primos entre sí. Ahora, esto para él, ¿qué cosa viene a ser? Este polinomio para él vendría a ser su factor o divisor primo. ¿De acuerdo? Así. Muy bien. Veamos ahora el siguiente hecho. Supongamos tengo un polinomio de coeficientes enteros y primos entre sí. ¿De acuerdo? Solamente en este capítulo estamos trabajando para polinomios de coeficientes enteros. Este polinomio que es de segundo grado, que está completo y ordenado, ¿no? Lo cual no obligatoriamente tiene que pasar, pero supongámoslo está. O análogamente este polinomio que es de la misma forma de él, pero es un polinomio homogéneo de dos variables, de segundo grado también. ¿Qué debería pasar para que un polinomio de este modelo o de este modelo sea factorizable? Entonces, para que este modelo polinomial sea factorizable, debe ocurrir lo siguiente. B cuadrado menos 4ac. ¿Qué es B cuadrado menos 4ac? A, B y C son los coeficientes para este polinomio. Análogamente, A, B y C son los coeficientes para él. Entonces, y estos se supone son enteros, son primos entre sí. Entonces, cuando nosotros hacemos esta operación, por ejemplo, esto para él se le llama discriminante. Al hacer esta operación, es decir, el coeficiente del medio al cuadrado menos 4 veces el producto de los coeficientes extremos, si este número, que sale un número entero, ya que A, B y C son enteros, si este número resulta un cuadrado perfecto, entonces significa que el polinomio es factorizable. Pero ¿cuándo esto se dice que es cuadrado perfecto? Cuando este número tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, si este elemento llamado discriminante es cuadrado perfecto, diremos que el polinomio es factorizable. ¿Y qué ocurre si no es cuadrado perfecto? Entonces, en ese caso, diremos que el polinomio es primo o irreductible. ¿De acuerdo? Entonces, un polinomio de este modelo será factorizable siempre y cuando su discriminante sea cuadrado perfecto. Análogamente para este otro. Por ejemplo, supongamos tengo este polinomio de segundo grado que tiene la misma forma de esta, ¿no? Está completo también. Observemos que este polinomio es factorizable. ¿Cómo aseguro yo que este polinomio es factorizable? Vamos a calcular su discriminante. Esto es b al cuadrado. El a sería el primer coeficiente 3, el b sería 7 y el c sería 2. Entonces, b al cuadrado sería 7 al cuadrado. Menos 4 veces el primer coeficiente a, que es 3, por c, que es el independiente, es decir, 2. Hacemos la operación, esto sale 49 y esto sale 24. Y 49 menos 24 nos da 25. Y el número 25 es cuadrado perfecto, ya que tiene raíz cuadrada exacta. Luego, entonces, este polinomio sí es factorizable. Bueno, entonces, como eso hemos determinado que sí se puede factorizar, ahora viene el punto. ¿Y cómo lo factorizo? Bueno, este modelo de polinomios se factoriza usando la técnica del aspa simple. ¿En qué consiste esto? En descomponer el primer término y el último en producto de dos factores. Tal es así, por ejemplo, que x al cuadrado es el producto de x por x, el coeficiente 3, la única posibilidad, 3 por 1, y el 2 también 2 por 1. Puede ser 2 por 1 o 1 por 2. Bueno, en este caso vamos a considerar 1 por 2, el signo más también en producto, el más en producto es o los dos con más o los dos con menos. Supongamos más. Ahora, esta descomposición se valida siempre que el producto en aspa, es el producto, sumado con este producto, nos resulte el término central, con todo y signo. Este producto nos sale más 6x y este producto resulta más 1x.
Entonces, más 6x más 1x nos daría más 7x. Efectivamente, verifica al término central. Luego, entonces, este polinomio, ¿cómo se escribe? Se escribe así. Abrimos un paréntesis y tomamos los elementos que se encuentran en la primera fila, es decir, 3x más 1. Cerramos el paréntesis, es un primer factor del polinomio, luego abrimos otro paréntesis y hacemos o indicamos los elementos de la segunda fila, es decir, x más 2. Ahí está. Entonces, efectivamente, este polinomio se ha podido factorizar, como observamos, como el producto de dos polinomios de coeficientes enteros, ¿no? Y de grado 1 en este caso, ¿no? Entonces, cada uno de ellos viene a ser la factorización de P. Ahora, si nos preguntamos, ¿ya está terminado o se podrá seguir? Bueno, eso podemos responderlo gracias al punto anterior que hemos señalado. Este polinomio es de primer grado y sus coeficientes tienen como único divisor común la unidad. Por lo tanto, este polinomio es primo. Este otro polinomio también es de primer grado y sus coeficientes tienen como único divisor común también la unidad. Por lo tanto, él también es de primer grado y es primo. Entonces, podemos asegurar efectivamente que el polinomio está factorizado completamente. Entonces, cada uno de ellos, para el polinomio P, ¿qué cosa vendría a ser? Sus divisores o factores, pero además primos. ¿De acuerdo? Muy bien. A continuación veamos el siguiente ejemplo. Otro polinomio de esta forma, de segundo grado, en la cual se presenta completo, ¿no? Si no estuviera completo, también podríamos agregarle un 0. Observemos que este polinomio tiene coeficientes primos entre sí. Ahora, afirmamos, este polinomio es primo. ¿Y cómo aseguro que es primo? ¿Cómo aseguro de que este polinomio no se puede factorizar? Lo que ocurre es que su discriminante, nuevamente, b cuadrado menos 4ac, a es 3, b5 y c1. Entonces b sería 5 al cuadrado menos 4 veces a, que es 3, por c, que es 1. Ya está. Hacemos las cuentas, esto es 25, este producto es 12, la diferencia sería 13. El número 13 no tiene raíz cuadrada exacta, entonces no es cuadrado perfecto, por lo tanto este polinomio no es factorizable, ¿de acuerdo? Entonces hay polinomios de segundo grado que se pueden factorizar con aspa y hay otros que no se pueden. ¿Quién es el indicador? El indicador es este elemento, el b cuadrado menos 4ac, ¿de acuerdo? Entonces si él es cuadrado perfecto, es factorizable y practicamos el aspa simple, es una alternativa. Es una alternativa usar el aspa simple. La descomposición de un polinomio puede ser de diversas maneras. Una técnica es aspa simple, ¿no? Podemos recurrir a otros hechos también. Bueno, en el caso de que el discriminante no sea cuadrado perfecto, entonces simplemente no vale la pena usar el aspa porque el polinomio no va a ser factorizable. Es decir, no se va a poder expresar como el producto de dos polinomios con coeficientes enteros. Muy bien. Una pequeña nota. A continuación mostramos un polinomio que se encuentra factorizado completamente. Claro, eso con ayuda de los dos puntos trabajados anteriormente. Presentamos un polinomio y estudiemos el polinomio. Veamos el polinomio cómo se presenta. Como ustedes observarán, está en producto de multiplicación. Eso significa que este polinomio está factorizado. Ahora, ¿por qué afirmo que está factorizado completamente? Bueno, para que esté factorizado completamente, debería ocurrir que cada factor de grado mayor o igual a 1 no tiene más descomposición. Vamos a empezar por izquierda. Bueno, este es un número entero, de él no depende que esté factorizado completamente, ¿de acuerdo? Vamos a la derecha. Él es una potencia. Cuando hay una potencia, recordemos que el exponente indica la cantidad de veces que está el factor. En este caso el factor x solamente, como ya señalamos anteriormente, es primo, ¿cierto? X solamente es primo. El exponente indica que esta x está dos veces, pero solamente x es primo. Entonces, acá no hay nada que hacer. En esta potencia, análogamente, la base es x más 7. Es de primer grado y sus coeficientes tienen como único divisor a la unidad. Por lo tanto, x más 7 también es primo. Recordemos que el 3 indica la cantidad de veces que está. Ahora, este otro factor es de segundo grado. ¿Por qué digo que este es primo? Por justamente el punto anterior. Es primo porque su discriminante, es decir, b a es 1, b1, c1, b1 al cuadrado menos 4 veces a por c, esta operación resulta menos 3. Y el número menos 3 no tiene raíz cuadrada exacta.
Por lo tanto, este polinomio no es factorizable. Entonces, efectivamente, ese polinomio está factorizado completamente por lo que hemos señalado, ¿cierto? Porque este no es factorizable, es primo, ¿no? Porque su discriminante es cuadrado perfecto. En el caso de él, x más 7 es un polinomio de primer grado de coeficientes primos entre sí, primo, y la variable x solita, que también es primo. Ya está. Ahora, de acá, a partir de este hecho, de ver primero que el polinomio está factorizado completamente, entonces ahora puedo señalar los divisores o factores primos del polinomio. ¿Cuáles son los divisores o factores primos del polinomio? Este 8 no se considera divisor primo del polinomio, sino a los polinomios de grado mayor o igual a 1. Entonces, acá el divisor primo sería x, ¿de acuerdo? La base. El exponente, repito, indica que solamente le está dos veces. Bueno, x es un divisor primo del polinomio p. X más 7 también es divisor primo de p y x cuadrado más x más 1 también es divisor primo de p. Por eso por acá dije x más 7 y x cuadrado más x más 1 son los divisores o factores primos del polinomio p. Entonces, cuando yo quiero ver si un polinomio está factorizado completamente, debo estudiar cada polinomio, cada factor de grado mayor o igual a 1 logrado. Y si hay un factor constante, a él no se le considera como factor o divisor primo del polinomio. Muy bien, veamos ahora el siguiente punto que van a ayudarnos también a factorizar un polinomio. Decimos, supongamos que tenemos un polinomio p de x, recalco esto con coeficientes enteros. Supongamos que este polinomio se anula para x igual a r. ¿Qué significa se anula? Es decir, cuando yo reemplace en su fórmula x por r, se obtenga como resultado el número 0. Eso significa que se anula. Si nosotros logramos un valor de x que anule al polinomio, entonces esto tiene como consecuencia que se le conoce un divisor. Si x igual a r hace 0 al polinomio p, luego entonces x menos r será un divisor del polinomio p. Ahora, pero ¿de dónde viene toda esa conclusión, no? O sea, ¿qué implica el hecho de que r sea un valor de x que hace 0 al polinomio? Entonces, ¿a partir de qué hecho se saca esta conclusión de que x menos r es un divisor o un factor de p? Bueno, esto viene como consecuencia del teorema de resto. Es decir, consideremos, en la división, supongamos tenemos la división de un polinomio p arbitrario entre x menos r. ¿Quién representa al residuo de esta división? El residuo de esta división quedaría representado por, según el teorema de resto, el divisor se hace 0, esto es x igual a r, y ese valor lo reemplazo en el dividendo. Al reemplazar x por r, tendríamos p de r. Entonces, p de r representa el residuo de esta división. Ahora, ¿qué ocurre si p de r fuera 0? Si p de r fuera 0, entonces el residuo de esta división es 0. Pero si el residuo de esta división es 0, eso significa que esta división es exacta. Y si esta división es exacta, entonces x menos r es un divisor del polinomio p, o un factor de p. Entonces, eso es lo que justamente valida este hecho. Si en un polinomio encontramos un valor de x que lo hace 0, entonces conocemos un divisor del polinomio. ¿Quién va a ser el divisor? Si r es el que lo anula, x menos r, menos el número, es el divisor del polinomio. Entonces, por ejemplo, si para x igual a 2 el polinomio se hace 0, entonces uno de sus divisores será x menos 2. Pero si el que hace 0 fuera menos 2, el divisor será x menos menos 2, o sea, x más 2. Ahora, el hecho que yo le conozco un divisor al polinomio tiene una consecuencia. En consecuencia, existe algún polinomio h para los cuales el polinomio p sea su divisor x menos r por h de x. Esto es análogo al caso de los números. Por ejemplo, en el caso de los números, supongamos tengo el número 321. Este número tiene una característica. Si sumamos sus coeficientes, esto es 6. Y 6 es divisible por 3. Entonces, se dice, ¿no? Cuando un número tiene suma de cifras que es múltiplo de 3, entonces el número es divisible por 3. Entonces,
ya que ese número cumple las características, la suma de cifras es múltiplo de 3, entonces eso me indica de que este número acepta como divisor al 3, es decir, esto debe ser 3 por algún entero k, ¿no? Donde k es algún número entero. Entonces es análogo a los polinomios. Entonces, si yo sé que x menos r es un divisor del polinomio p, entonces existe un polinomio h para los cuales p es x menos r por h, igual a k. Si este es divisible por 3, entonces existe un entero k para los cuales 3/21 es 3 por k. Ahora, ¿qué ocurre si yo quiero determinar este número k? ¿Cómo descubro este factor k? Bueno, lo único que tengo que hacer es dividir 321 entre 3. Lógicamente, esa división por 3 va a ser exacta, el residuo va a ser 0. Entonces, ¿quién va a ser el k? El k va a ser el cociente de la división. Análogamente a los polinomios. Si x menos r es divisor de p, entonces p es x menos r por algún polinomio h. Si yo quiero descubrir este polinomio h, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividir el polinomio p entre x menos r. Esa división debe salir exacta y este h, ¿quién debe ser? El cociente de la división. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo el polinomio p de grado 3, ¿de acuerdo? Obsérvese que el polinomio no está completo. Bueno, nótese la siguiente suerte en este polinomio. Nótese que si usted reemplaza x por 1, para x igual a 1, se tiene p de 1 igual 1 al cubo más 2 por 1 menos 3. Haciendo las cuentas, esto es 1, esto es 2, esta suma daría 3, menos 3 nos daría 0. Este polinomio se está haciendo 0 para x igual a 1, eso es lo que estamos observando. Entonces, por lo mencionado anteriormente, si x igual a 1 lo hace 0 el polinomio p, en consecuencia, x menos el número 1 es divisor del polinomio p. Pero si x menos 1 es divisor o factor del polinomio p, entonces el polinomio p se escribe como el producto de su divisor por algún polinomio h. Ya está, h es algún polinomio. Si quiero descubrir el polinomio h, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividir el polinomio p entre x menos 1. Entonces ahora vamos a dividir el polinomio p entre x menos 1. ¿Qué técnica vamos a usar? Vamos a usar Ruffini. Entonces, hacemos el esquema Ruffini. Como sabemos, en la parte superior colocamos los coeficientes del polinomio p. Ahí está el polinomio, observa que no está completo. El de grado 3 es la unidad, ahí está. El de grado 2 no tiene, sería 0, esto por el término de grado 2. El de grado 1, 2 y el de grado 0, menos 3. Muy bien. El divisor en Ruffini se le hace 0 y despejamos x. Esto sería 1. En Ruffini separamos un lugar. Ahora, tengamos en cuenta que x menos 1 es divisor de p, es decir, esta división debe ser exacta. Entonces, al hacer la operación, el residuo nos debe resultar 0. A ver, efectuamos. Esto baja 1, multiplicamos 1, sumamos 1, multiplicamos 1, sumamos 3, multiplicamos 3, sumamos y efectivamente resulta 0. Muy bien. ¿Quién es el polinomio h? Dijimos, el cociente de la división. De acá entonces, h sería, como estamos dividiendo un polinomio de grado 3 contra uno de grado 1, el grado del cociente es la diferencia. 3 menos 1, 2. Este polinomio h es de grado 2. Sería 1x al cuadrado más 1x más el de grado 0, él va solo, más 3. Él es h de x. Esto lo reemplazamos en este producto y tendríamos entonces que p es igual a x menos 1 por x cuadrado más x más 3. Ahora, el polinomio p, observemos que estaba en suma, ahora está en producto, ¿no? Ahí está el proceso. Entonces, como está en producto, este polinomio está factorizado. Y si me hago la pregunta, ¿está factorizado completamente o aún se puede factorizar? Eso depende de cada uno de estos dos factores de grado mayor o igual a 1. Bueno, en este caso no hay factor constante. Ahora, si quiero determinar si está factorizado completamente o aún se puede continuar, hay que estudiar cada uno de los factores.
Este es de grado 1 y sus coeficientes tienen como único divisor común la unidad. Por lo tanto, este ya es un divisor primo de P. Ahora, este es de segundo grado. Estudiamos su discriminante. A es 1, B es 1, C 3. Discriminante, B al cuadrado, menos 4 veces A, que es 1, por C, que es 3. Esto es 1, este producto es 12, la diferencia sería menos 11. Menos 11 no tiene raíz cuadrada exacta, por lo tanto, este polinomio es primo, no es factorizable. Entonces, ahora sí podemos afirmar que el polinomio está factorizado completamente. ¿Por qué? Porque hemos determinado que cada uno de los factores logrados son primos. Entonces, cada uno de ellos vienen a ser los factores o divisores primos del polinomio P. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver ahora a continuación algunos ejemplos de las otras técnicas de factorización.